Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. En esta ocasión entramos a la sesión número 19 del libro de Apocalipsis, versículo a versículo. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 12, pero antes de entrar a este capítulo número 12, que precisamente nos habla de la mujer y el dragón, es importante hacer la siguiente aclaración. El escritor Evis Carballosa, en su libro La consumación del plan eterno de Dios, nos dice en relación a este capítulo 12 que él hace, o que se hace en este capítulo 12, una figura de dicción llamada histeriología. Figura literaria donde se coloca aquello que se pone al último, tendrá lugar antes de los sucesos que en este caso son del capítulo 6 al 12. Entonces, podemos encajar los sucesos del capítulo 12 al capítulo 14 que pertenecen ya a la gran tribulación, los hechos que acontecerán desde el capítulo 6 al capítulo 11 de este texto que estamos leyendo, el libro de Apocalipsis. Una vez hecha esta aclaración, entramos de lleno al capítulo 12, versículo 1. Dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La palabra señal viene del griego semillón, del Strong 4592, usted lo puede ahí corroborar, y que indica señal o signo sobrenatural. Esta señal, según el contexto, es considerada como algo grande, algo especial, de gran simbolismo por su contenido, y que se llevará a cabo en su momento en la tierra y en el cielo. La gente escéptica generalmente pide señal, como lo dice el Señor Jesucristo en el texto de Mateo 16, del 1 al 4, la gente incrédula pide señal. Sin embargo, podemos ver que esta señal es algo literal, no es algo alegórico, ni tampoco es una figura de dicción literaria. Con base a algunas creencias y simbolismo, mucho se ha especulado sobre quién es esta mujer donde se han vertido comentarios y conjeturas que no viene al caso mencionar. Es importante entonces indicar que en el libro de Apocalipsis, en su contenido, nos encontraremos 4 mujeres. Se mencionan 4 mujeres en este libro. Y con esta base podemos entonces clarificar quién es la mujer de este capítulo 12. La primera mujer que se menciona es en el capítulo 2, versículo 20 de este libro, y se refiere a Jezabel, la que era líder de la iglesia de Tiatira, quien representa un sistema religioso pagano que trastorna y desvía a los verdaderos creyentes y líderes de aquel entonces. En segundo lugar, está la mujer de Apocalipsis 12.1, que es la que estamos precisamente estudiando, quien por todo el contexto de este libro y también su contextualización bíblica se refiere a Israel. La tercera mujer que aparece en el libro de Apocalipsis es la gran ramera, que se encuentra en el capítulo 17 en adelante, la que representa al sistema religioso apóstata. Y por último, la cuarta mujer que aparece en este libro de Apocalipsis se menciona en el capítulo 19, versículo 7 en adelante, y es la esposa del Cordero, es decir, la iglesia de Cristo. Entonces, la mujer que este capítulo 12 menciona se refiere a Israel. Para contextualizar, lea los siguientes versículos que aquí usted puede ver en su pantalla. Por ejemplo, el de Isaías 66,
7 dice, antes que estuviese antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá, aquí está lo que se desarrolla en el capítulo 12, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. También lo puede ver en los textos de Ezequiel, capítulo 16, y Miqueas 4:10, me gusta ese texto porque dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, ahí serás librada, ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Todo esto con relación al pueblo de Israel. Algunos comentaristas bíblicos nos dicen que el simbolismo que se encuentra en este texto con relación al sol, la luna y las estrellas tienen su explicación. El sol representa la gloria de Israel, la Israel redimida. La luna alude a la exaltación de Israel, así como de las actividades y fiestas solemnes de Israel, las cuales están calendarizadas de acuerdo al ciclo lunar, y las 12 estrellas que se mencionan en este versículo aluden a las 12 tribus de Israel. Como podemos ver, y de acuerdo a este contexto, la mujer que aquí se menciona definitivamente no es la Virgen María, como algunos romanistas insisten. ¿Por qué? Porque la Virgen María existió a principios, o es decir, entre el 0 y el 30 después de Cristo, y aquí estamos hablando de tiempo futuro que ya empieza a desarrollarse. No es María, porque María tampoco será partícipe de la semana 70 de Israel. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este versículo menciona a la mujer Israel, que está a punto de dar a luz al Mesías en la tierra. Cierto es que Jesús nació de la Virgen María, sin embargo, Jesús nace también en la tierra de Israel. Y esto que habla el texto de aquí es en alusión con respecto a su primera venida. Dice Isaías, el texto de Isaías 13, 8 y 26, 17 son textos muy parecidos. Dice, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Y usted lo puede corroborar también con el texto de Oseas 13:13 y los textos que aparecen aquí en su pantalla. Ahora, el hecho de que el Mesías naciera en Israel provocó reacciones en sus enemigos y aún sigue provocando terribles sufrimientos a esta nación. Por favor, analicemos el porqué de este versículo. Cuando Adán pecó, Dios en su misericordia declara la profecía de Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La versión de la Septuaginta dice: y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre la simiente tuya, y entre la simiente de ella. Ella te quebrantará la cabeza, y tú, refiriéndose a la serpiente, le quebrantarás el calcañar. Este versículo de Génesis 3:15 indica que la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza, es decir, un golpe mortal. Entonces, este ser malvado se pone en acción
y trata por todos los medios de truncar esa promesa de redención, iniciando por Abel. Recuerde que Caín mató a Abel. De ahí vendría la simiente. El diluvio, donde Satanás pretendía acabar con Noé, recordemos que era nada más 8 personas, como lo dice segunda de Pedro, 8 personas fueron las que se salvaron, y ellos eran de la simiente de donde nacería Jesucristo. O cuando Faraón decretó matar a todo niño varón, al igual que lo hizo Herodes. ¿Y qué decir de la esterilidad de Sara o de Rebeca? Esto sin mencionar las intenciones de Saúl al querer matar a Jacob. Luego tenemos las acciones más adelante, muchos años más adelante, las sanciones de Antíoco Epífanes, y podíamos seguir escudriñando en las escrituras y en la historia, y verá lo sorprendente de las acciones demoníacas por eliminar la simiente de David. Y esto que acabamos de ver me emociona al ver cómo Dios tiene todo previsto y su plan seguirá inalterable hasta la consumación de los tiempos. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta es la segunda señal. El personaje es el dragón escarlata o rojo, que simboliza a Satanás. Y al igual que la señal de la mujer, como vimos en el versículo anterior, aunque son señales en el cielo, sus actividades se ejecutarán en la tierra. Ahora, ¿cómo es este dragón? Dice que es grande, que es rojo o escarlata, es decir, rojo sangre, rojo de muerte. Otros dicen que es rojo fuego, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas, es decir, 7 coronas. ¿Qué significa toda esta descripción? La palabra dragón, según la concordancia Strong 1404, sugiere a alguien fascinante, atrayente. Y esto me recuerda el texto de Ezequiel 28:12, que dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En otras versiones dice: y perfecto en hermosura. Entonces, como podemos ver, aunque Satanás es un ángel caído, aún conserva sus características físicas primarias en el texto de Ezequiel 28:14. Por tanto, la palabra dragón no representa a una persona físicamente horripilante o monstruosa, sino más bien la palabra dragón hace referencia a su carácter perverso, cruel, mortal, mentiroso, y se le menciona con 7 cabezas. Recordemos que el 7 habla de plenitud. Entonces, 7 cabezas indican un poder concentrado, así como de ser un superlíder sumamente inteligente. Pero también las 7 cabezas señalan a 7 imperios mundiales que existieron y que oprimieron al pueblo de Israel, que son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el futuro imperio, que es la Roma restaurada, el imperio del anticristo. Los 10 cuernos, primeramente, los cuernos hablan de poder. Segundo, el número 10 habla de perfección. De tal forma que los 10 cuernos hablan del tremendo poder que tendrá Satanás y el anticristo, que será ejercido en el tiempo de la gran tribulación. Y las 7 diademas representan su investidura de gobierno pleno y de poder. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto naciese. Tal es el poder persuasivo de Satán, que arrastró tras de sí a la tercera parte de tales estrellas, según lo menciona el texto de Job 38, 7, también Ezequiel 28, usted lo puede leer, y entiéndase aquí como ángeles. Estas estrellas son ángeles que se rebelaron junto con Satanás. Si usted analiza su Biblia, encontrará que Satanás aún conserva ese poder y acceso a Dios. Usted lo puede corroborar en el texto de Job capítulo 1, versículos 6 al 12 y capítulo 2 del 1 al 7. Tal vez lo recuerde, aquel texto donde hay un diálogo entre Satanás y Dios Padre, y le dice, ¿de dónde vienes? Refiriéndose a Satanás o preguntándole a Satanás. Satanás le responde, de rodear la tierra. Note usted que Satanás está en la presencia de Dios, y ahí es cuando Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces, vemos que en aquel tiempo, en aquella etapa prístina, Satanás tenía el acceso directo a Dios. ¿Cómo sucede? La verdad, no sabría yo explicarlo, ¿sí? Pero aquí hay algo interesante. La palabra arrojó habla del carácter violento de Satanás. Es decir, los aventó a la tierra. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué a la tierra? Porque el reino milenial de Cristo se efectuará en esta tierra. Por tanto, Satanás busca impedir por todos los medios y métodos que Jesús reine. Y si usted analiza la Sagrada Escritura, notará todo lo que Satanás ha hecho para impedir, primeramente, que Jesús naciera. Pero ahora trata de impedir que Jesús regrese y concrete su reino. Y eso lo podemos ver en la historia también. La historia nos narra los intentos de Satanás por evitar que Jesús viniera a este mundo por primera vez. Recuerde usted, trató de impedirlo por medio del rey Herodes con aquella matanza de bebés que nos narra el texto de Mateo 2 del 1 al 16. Trató de hacerlo. Vea qué desfachatez de este malvado. Trató de hacerlo por medio de las tentaciones narradas en Mateo 4 del 1 al 11. También trató de hacerlo por medio de la traición de Judas. Y siglo después, trata de impedir el reinado de Jesucristo en un hecho histórico sin precedentes. El holocausto de Hitler contra los judíos. Y podíamos seguir contando y citando la historia. Y ahora, en esos 7 años de tribulación, cual nunca ha habido ni habrá, como dice el texto de Mateo 24, Satanás busca evitar que Cristo regrese por segunda vez para establecer su reino. Versículo 5. Y ella, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás se ha encargado de obstaculizar tanto en la primera venida de Jesucristo como en la segunda venida. Pero a pesar de ello, la mujer Israel dio a luz al hijo varón del linaje de David, como usted lo puede comprobar en estos textos aquí mencionados. Por ejemplo, el de Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí lo está mencionando el apóstol Pablo, desde dónde viene la línea del Señor Jesucristo. Pero dice que en su tiempo gobernará de manera inquebrantable, pero con justicia y divinidad. Luego dice el texto que estamos estudiando, y su hijo fue arrebatado para Dios. Es decir, resucitó
y no por huir, sino para ser entronizado a la diestra del Padre. Y esto puede usted ver en el texto de Hechos 1:11, cuando el ángel le dice a los discípulos y a los testigos que vieron a Jesús ascender, que les dice: este mismo Jesús que has visto subir, ahí está el arrebatamiento que habla este texto, el arrebatamiento de Jesús, así mismo vendrá, así lo promete ese ángel, para ocupar el lugar de privilegio que le corresponde de la línea de David. Con esto, con su muerte, su resurrección, da una tremenda derrota a Satanás. Recuerde Hebreos 2:14, dice: para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. La mujer que huye al desierto es Israel, no es la iglesia. ¿Por qué? Porque para estas alturas la iglesia ya ha sido arrebatada. Porque la semana 70 es para Israel y para los moradores de la tierra, es decir, para los impíos. No puede ser para María, porque María para este tiempo habrá existido aproximadamente hace 2000 años. Entonces, tal mujer aquí mencionada en este versículo es Israel a la mitad de la semana 70. Y que Israel es sustentada, como lo dice el texto, porque ahí la sustentarán o la sustenten, es cuidada por 3 años y medio, o sea, por 1260 días. Esto también se encuentra en el texto de Mateo 25, del 31 en adelante. Es interesante cómo Dios incluso utiliza el desierto, donde sus escogidos son disciplinados o instruidos o preservados durante ahora ese tiempo de 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. También en ese tiempo será la predicación de los 2 testigos, donde Satanás arremeterá con todo lo que tiene contra Israel y contra los que en ese tiempo reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, en conclusión, la mujer, Israel, es sustentada por 3 años y medio. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Es importante señalar que es en el cielo donde se librará esta gran batalla entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. En esta esfera o ámbito, tal guerra alcanzará su punto elevado en la tribulación. Es una lucha por las almas de los israelitas, por evitar la implantación del reino de Jesucristo, y también por los creyentes que surjan en la tribulación en el final de los tiempos. Será una guerra cósmica como nunca lo ha habido. Tiempo donde Israel sufrirá la más fuerte y cruel persecución de su historia. Permíteme decirle esto: lo que hizo Hitler parecerá cosa de niños. Es importante señalar que el ángel Miguel, al parecer, según las referencias bíblicas, se conoce como el que está al cargo de la actividad defensiva a favor de los santos. Solo vea los siguientes textos bíblicos. Daniel 13 dice: pero he aquí Miguel, uno de los príncipes o de los principales príncipes, vino para ayudarme. Luego en el 10:21 de Daniel: ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. También en Daniel 12, 1 al 12, en Judas 9. Esto no quiere decir también que Miguel sea el único arcángel. Por supuesto que debe de haber más, pero no debemos perder de vista que Satanás
aún tiene acceso a los lugares celestiales, como mencioné anteriormente, para acusar a los santos. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Es decir, el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Una vez derrotado Satanás, ya no tiene acceso para proferir acusaciones con los santos o contra los santos. Y esto resulta incomprensible para nuestra mente finita, que Satanás, como ser malvado, haya tenido acceso al cielo y acusarnos. Esto que nos muestra este texto nos debe de animar, ya que sus días están contados, por lo que nunca más volverá a acusarnos delante de Dios. Jamás volverá a tener acceso a la presencia de Dios. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se le llama dragón por su carácter terrible y por las cosas inusitadas que hará. Se le llama también serpiente antigua en alusión al personaje que en el principio de la humanidad sedujo a nuestros primeros padres en Edén. Se le llama diablo, o sea, el que acusa calumniosamente a los hijos de Dios, y se le llama Satanás, que su significado es adversario o contrincante, y no solo de Dios, sino también de la humanidad. Vemos también en la Biblia que hay 4 etapas de la caída de Satanás. La caída del lugar privilegiado, acuérdese del texto de Ezequiel 28 y de Isaías 14, también de tener acceso al Padre como ser creado, que a partir de este texto ya se elimina el acceso al Padre. También más adelante en Apocalipsis 20, donde es atado por 1000 años y finalmente es lanzado al lago de fuego como su morada final. Aquí vemos la descripción. Se le llama dragón por su carácter terrible. Se le llama serpiente antigua en alusión al personaje de Génesis. Se le llama diablo, es decir, el que acusa calumniosamente a los hermanos. Satanás por ser un contrincante o adversario. Debemos reflexionar en esto. Un adversario que solo puede ser vencido con la ayuda de Dios. Si en esta época, tenemos o debemos luchar con ahínco para resistir los ataques del maligno, ¿qué será en aquella época de la tribulación? Ahora Satanás y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Y esto se ve en la época de la tribulación, cuando la bestia se convertirá en el gran líder mundial, según lo menciona 2 Tesalonicenses 2:3 y Daniel 7:8 y capítulo 9. Y al ser arrojado a la tierra, esta criatura decretará una feroz persecución contra el pueblo de Israel, descendencia de la mujer, así como también de todos los santos surgidos en la tribulación, haciendo de este tiempo un período de mayor actividad satánica como nunca se había visto de la tierra. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche.
Satanás no pierde el tiempo, vea que él trabajaba de día y de noche. Bien, este versículo no identifica de dónde o de quién proviene la gran voz. Sin embargo, es claro que no proviene de un ángel, ya que quien emite esa voz se alegra que ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. Y los ángeles no llaman hermano a un ser humano. Lo más probable es que esta voz pudiera venir de algún ser redimido o de los 24 ancianos. Solo así se justifica llamarle hermanos. Y esta idea surge precisamente del capítulo 4 y el capítulo 5, donde se mencionan a los 24 ancianos. Es importante este texto porque es una expresión de victoria, pues de manera anticipada está dando por concluido un hecho que aún no se ha consumado, como es la caída final de Satanás y el establecimiento del reino de Cristo. En pocas palabras, es una expresión de victoria de algo futuro que se da en ese momento por consumado o por hecho. En este caso, se concreta una salvación total, la consumación del plan divino, donde el poder del maligno será nulificado. Y una vez más, le ha sido quitado su acceso al cielo y será lanzado y cesará esa actividad acusatoria contra el pueblo de Dios. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Tremenda lección que nos da este versículo. No solo aplicable a ese tiempo, sino también a nuestra época, donde toda victoria de los santos, debe contener estos tres elementos. Es decir, por la sangre del Cordero tenemos la vida eterna. Hemos vencido a la muerte, puesto que en su momento resucitaremos gloriosamente y el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. La diferencia es que en esta época tribulacionista, la redención de ellos será por dar su vida. El segundo elemento es la palabra del testimonio. En nuestro caso, en la era de la gracia, es por el testimonio de una redención otorgada por gracia, donde usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y le recibe en su corazón, pero en el tiempo de la tribulación será por el testimonio fuerte en esos momentos de férrea persecución, donde la fidelidad a Cristo le llevará a la muerte, pagando así el precio supremo, es decir, entregar su vida por lealtad a Jesucristo. Estas tres señales deben también ser un distintivo para los cristianos actuales, pero también la única forma de vencer a Satanás. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta expresión es una exclamación de regocijo de los santos que están en el cielo por el hecho de que Satanás ya no tendrá acceso. Su función de acusador por fin ha cesado. Pero esta interjección, ¡ay de los que quedan en la tierra y el mar!, este ay no tiene nada que ver con los ayes que se mencionan en el capítulo 8. Esta declaración, más bien, es un clamor de aflicción por los que aún están en la tierra y el mar. ¿Por qué? Porque Satanás a estas alturas viene con todo, contra todo y contra todos los que no le hagan reverencia, por la razón sencilla de que sabe que finalmente sus días están contados, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces arreciará su obra de dolor, de maldad y muerte, pero al final de ese tiempo viene el reinado de Cristo, tiempo
en que este ser malvado empezará primeramente a ser encerrado por 1000 años y después de ahí será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será su última y terrible morada. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Como podemos observar, Satanás ha fracasado en su intento por eliminar al Mesías. Ante tal revés, Satanás arremete contra Israel, y permítanme la expresión, con ira rabiosa, buscando impedir el cumplimiento profético del reinado mesiánico. En ese tiempo de gran peligro, los santos de la tribulación darán evidencia de su fe al ayudar a judíos perseguidos sin importar las consecuencias. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios tiene preparado por Dios, un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten, es decir, como lo dice el texto de 12:6, por 1260 días. El dragón, o Satanás, o serpiente antigua, como aquí se le menciona, lanzará tal ataque contra la semilla de la mujer, contra los creyentes también, pero Dios dará forma de que ellos puedan huir de tan terrible arremetida satánica. Podemos considerar esas alas como protección divina, pero también para que salgan de manera rápida, dado también de que Dios de alguna manera les suscitará por 3 años y medio. Las águilas dentro de la Escritura es un símbolo de liberación, pero también de protección por parte de Dios. Esto lo vemos o lo constatamos en el texto de Éxodo 19:4. Dice: vosotros viste los que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. También Deuteronomio 32:11 y el Salmo 17:8, que dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Este versículo no menciona algún desierto en especial, pero Israel tiene muchas zonas desérticas y podría ser cualquier lugar. En cuanto al sustento, Mateo 25, del 31 al 40, nos da la pauta para pensar que Dios se valdrá de personas para la manutención de su pueblo. Y si usted ve la historia del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, usted se dará cuenta que hubo muchas personas que, sin ser judíos, ayudaron a Israel, incluso estas personas exponiendo su propia vida. Algunos comentaristas de la Biblia creen que el desierto referido aquí en este texto se refiere a la ciudad de Petra. Pudiera ser. Sin embargo, no hay un lugar o referencia específica con respecto a este desierto. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Satanás se da cuenta de la acción evasiva de la mujer, es decir, Israel, y arroja agua a semejanza de un río, en un esfuerzo sobrenatural por destruir a Israel. Pero la tierra literalmente abre su boca y traga el río lanzado por el dragón o Satanás. Ahora, esto de que la tierra se abre y traga a la gente no es nuevo. Ya en el Antiguo Testamento vimos algo parecido cuando la tierra se tragó literalmente a Coré y a su gente
También es muy probable que la tierra se abra y engulla a los perseguidores de esta mujer Israel, así como el río mencionado. Ese río también podría ser un río de gente que está en contra de Israel. Acordémonos que versículos atrás o capítulos atrás habla de aquel ejército de 200 millones. Entonces vemos que la mujer Israel ataca de los ataques del río, de los ataques demoníacos, y huye, pero la tierra ayuda a la mujer, nación Israel. Como dice, la tierra abrió su boca y tragó el río. Ya lo vimos entonces cómo actúa Dios para liberar a su gente. Es muy probable que esto suceda literalmente. Recordemos que es un tiempo, o será un tiempo de muchos movimientos telúricos, de terremotos, y probablemente sea uno de esos terremotos los que traguen a esos perseguidores del pueblo de Israel, o ese río. Entonces el dragón, versículo 17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios, es la descendencia de ellos, y tienen el testimonio de Jesucristo. Ante el rotundo fracaso de Satanás, este se torna aún más furioso contra la mujer, que es este caso Israel, y hace guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es esta descendencia? La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que se trata de los judíos que no lograron huir al desierto, es decir, judíos convertidos a Jesucristo. Probablemente aquí estén incluidos también los 144,000. Sin embargo, según el versículo, podemos considerar de manera global a todos los que invocan el nombre de Jesús, independientemente si son judíos o gentiles. Y a manera de resumen, la mujer simboliza a Israel. El dragón simboliza a Satanás, es Satanás. El hijo varón es Jesucristo. Y el resto de la descendencia son los santos de ese tiempo, incluyendo ahí los 144,000. De este estudio encuentro algo para meditar, según el texto de Apocalipsis 12:11, que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Mi estimado oyente, tú tienes la victoria por medio de la sangre del Cordero vertida en la cruz. Tú tienes la victoria por medio de su palabra. Tú tienes la victoria si le amas más que a tu propia vida. Bien, llegamos a las preguntas de repaso. Ahí tiene usted todas las preguntas de este capítulo 12. Usted las puede leer, las puede ir contestando ahí en su casa, en su hogar, donde usted tiene su lugar de estudio. Aquí están las 12 preguntas, en este caso salieron 12. Vale la pena que usted las conteste para ir incrementando su conocimiento acerca de la Escritura. Bien, gracias por su atención nuevamente. Le rogamos, por favor, se suscriba a este canal, toque ahí la campanita para recibir las notificaciones de este canal. También nos apoya obsequiándonos un like o compartiendo este material. También sus comentarios nos ayudan a mejorar. Recordemos esto: la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios les bendiga.